¿Alguna vez te has sentido arrastrado por las opiniones de los demás? ¿Has permitido que situaciones externas te hagan dudar de ti mismo? ¿Has dejado de hablar, de actuar, de seguir tu camino, solo porque alguien te criticó? Vivimos en un mundo demasiado ruidoso. Las voces del juicio, del miedo, de la urgencia ajena, parecen gritar dentro de nosotros, y muchos terminan cediendo, renunciando a su propia paz interior por nada. Napoleon Hill, quien pasó décadas estudiando la mente de los grandes conquistadores, entendió algo esencial: quien no aprende a mantener su propia paz, se convierte en esclavo de cualquier opinión. Y paz no es ausencia de conflicto, no es enfriar el corazón ante las batallas. Paz es un estado interno, una serenidad sólida que dice: no importa lo que suceda, yo permanezco firme. En este guión, aprenderás a reconocer lo que te quita la paz, separar lo que forma parte de tu camino de lo que pertenece al ruido, entrenar la mente para no ser perturbada por el tumulto externo, construir una fortaleza emocional donde nadie puede entrar y perturbarte. No se trata de ignorarlo todo, se trata de identificar lo que merece tu atención y dejar que el resto se escurra como agua en piedra lisa. Basta de dejarse arrastrar por tormentas ajenas. Llegó la hora de entrenarse para permanecer en calma, incluso cuando el mundo a tu alrededor enloquece. Antes de que podamos encontrar la calma interior, es preciso aprender a identificar lo que la roba. Y la mayoría de las veces, no son los grandes eventos de la vida los que nos perturban. Son los ruidos invisibles, pequeños, diarios, persistentes. Es esa crítica sutil que alguien te hace y que te llevas a casa como si fuera una sentencia. Es ese atasco en el tráfico que se convierte en motivo para perder la paciencia. Es la mirada de reprobación que interpretas como desprecio. Es el comentario malicioso que te descoloca. Es el miedo a parecer débil, a parecer equivocado, a no agradar. Esas pequeñas distracciones son en realidad trampas para tu energía vital. Y Napoleon Hill lo sabía. En su clásico Pensamiento sobre la autodisciplina, Hill revela que la mente humana puede ser entrenada para resistir la influencia de fuerzas externas. Pero para eso, primero, es necesaria la conciencia. Es preciso ver dónde, cuándo y por qué nos dejamos perturbar. Y lo más sorprendente, muchas veces no es el mundo lo que nos perturba, somos nosotros los que lo estamos permitiendo. Permitir que la ansiedad entre, permitir que la comparación nos carcoma, permitir que el miedo al juicio dicte nuestras elecciones. ¿Quieres paz? Entonces empieza preguntando: ¿qué estoy dejando entrar? Porque la mente es como un jardín, y todo jardín necesita vigilancia, no solo para plantar lo bueno, sino para arrancar lo que no le pertenece. Es aquí donde comienza el verdadero entrenamiento: aprender a decir esto no es mío, aprender a reconocer pensamientos intrusos, aprender a mirar una provocación y no reaccionar, aprender a filtrar lo que te sirve y descartar lo que te retrasa. Pero atención, esto no sucede de la noche a la mañana, es práctica, es elección, es intención. Empiezas despacio, percibiendo los disparadores, respirando antes de reaccionar, silenciando la respuesta que darías por impulso, entrenando el alma para no agitarse por cualquier viento. Así es como la paz empieza a echar raíces, no por la ausencia de problemas, sino por tu nueva respuesta ante ellos. Dejas de identificarte con el ruido, y empiezas a vivir desde el centro, un centro que no grita, no se desespera, no se justifica, solo permanece, y en ese permanecer encuentras poder, porque nada, absolutamente nada, es más fuerte que un hombre o una mujer que aprendió a no ser movido por ruidos, sino por propósito. La mayoría de las personas vive en estado de reacción. Alguien dice algo ofensivo, y tú reaccionas con ira. La vida niega lo que planeaste, y tú reaccionas con frustración. Alguien sobrepasa tus límites, y tú reaccionas con descontrol. Y esta cadena de reacciones nos convierte en prisioneros emocionales, esclavos de todo lo que sucede afuera, dependientes de las circunstancias para sentirnos bien, vulnerables al comportamiento de los demás, como hojas al viento. Napoleon Hill nos invita a algo mucho más noble, la disciplina mental de elegir las respuestas, en lugar de vivir atrapado en las reacciones. La mente que responde con propósito
es aquella que ya entendió que no todo merece respuesta, no todo lo que te provoca te pertenece, no todo lo que te afecta debe moverte. Pero esta conciencia no nace espontáneamente, se construye con práctica, con presencia, con la firme decisión de desacelerar la propia emoción antes de expresarse. En el instante de la provocación tienes dos caminos, reaccionar o reflexionar. Si eliges reaccionar, pierdes el control. Si eliges reflexionar, mantienes el poder, y es este poder interior el que construye la verdadera libertad, porque cuando no reaccionas por impulso, empiezas a responder con claridad. Cuando respondes con claridad, pasas a construir realidades con conciencia, y cuando esto se vuelve natural, te vuelves inquebrantable, no porque nada te afecte, sino porque nada te arrastra. Responder con propósito es decir, elijo mi postura, incluso cuando el mundo intenta dictar mi comportamiento. Es no dejar que la agresividad del otro determine tu tono, es no permitir que el miedo en el ambiente controle tus decisiones, es no dejarte contaminar por la prisa, por la ira, por la ansiedad ajena. Imagina cuántas palabras podrías haber dejado de decir, cuántas decisiones equivocadas podrías haber evitado, cuántas relaciones podrían haberse salvado, si en ese momento de presión hubieras respirado, pensado, elegido. Hill sabía que los grandes líderes no son los que hablan más alto, sino los que mantienen el espíritu tranquilo en medio del caos, porque allí, en medio de la tormenta, es donde se revela quién gobierna tu mente, si es el impulso, o la intención, si es el miedo, o la misión, si es el mundo o tú mismo. La mente que aprende a elegir la respuesta, y no a ceder al reflejo, comienza a construir un escudo invisible, un espacio entre lo que sucede y lo que permites que permanezca. Ese espacio es precioso, es allí donde reside la libertad, es allí donde reside la paz, es allí donde dejas de ser controlado, y pasas a ser constructor, porque el autocontrol no es prisión, es soberanía, y es esa soberanía la que te libera de la agitación del mundo, la que te blinda de los ruidos, la que te da todos los días la capacidad de vivir con intención y no con reacción. Autodominio, una palabra fuerte pero muchas veces mal comprendida. No se trata de control rígido, ni de sofocar emociones. Se trata de algo más noble, más delicado e infinitamente más poderoso. Dejar de huir de uno mismo. La mayoría de las personas vive corriendo, no de los demás, no de la vida, sino de sí mismas. Huyen del silencio, porque en el silencio sus debilidades gritan. Huyen de la soledad, porque en ella la verdad aparece. Huyen de las pausas, porque en ellas perciben que están perdidos. Huyen de la incomodidad de enfrentar sus propios miedos, sus propios impulsos, su propia sombra. Napoleon Hill enseñaba que el autodominio es el primer escalón del poder personal. Pero lo que él llamaba poder no era dominio sobre los demás. Era el poder de permanecer en paz dentro de la propia alma. Autodominio es cuando miras hacia adentro y no desvías la mirada. Es cuando percibes tu impaciencia y no culpas a nadie. Es cuando la ira sube y la escuchas sin dejar que mande. Es cuando sientes envidia, miedo, frustración y en lugar de negar reconoces. Y en ese reconocimiento sanas, porque eso es lo que hace el autodominio. Sana el alma del caos que ella misma creó. No se trata de convertirse en un robot, se trata de volverse íntegro. Un ser humano que siente todo, pero no se confunde con lo que siente. Un ser humano que percibe sus impulsos, pero no es dominado por ellos. Un ser humano que aprendió a gobernarse, no con rigidez sino con reverencia. Reverencia por la propia existencia, por el propio tiempo, por el propio corazón. Solo empiezas a dominarte cuando dejas de luchar contra lo que eres, y pasas a trabajar a favor de lo que puedes ser. Es en ese lugar interno donde nace el verdadero respeto por uno mismo, porque quien se respeta, no se traiciona, no se entrega a los vientos fáciles, no se ahoga en las exigencias del mundo, no se vende por pequeños consuelos. Quien tiene autodominio, no necesita gritar para probar nada. Su presencia ya habla, su mirada ya transmite firmeza. Su silencio ya enseña. ¿Y sabes por qué? Porque venció a sí mismo. Y esa es la batalla más silenciosa y más gloriosa de todas. Sientes que necesitas ser oído,
necesitas ser notado, necesitas justificarte. Entonces quizás aún estés intentando probar algo a alguien. Quizás en el fondo aún estés intentando probarte a ti mismo. Pero llega un momento en que te cansas de correr y decides detenerte, respirar, mirarte en el espejo y decir, ya no voy a huir, voy a conocerme y voy a dominarme. Y ese es el comienzo de la verdadera libertad, no de un mundo sin problemas, sino de un alma que ya no se entrega al caos. En un mundo donde todos hablan demasiado, donde cada minuto parece estar lleno de ruido, estímulos, opiniones y prisa, el silencio se ha convertido en una tierra sagrada, casi perdida, y sin embargo es allí donde reside el verdadero poder. Napoleon Hill, al explorar la mente como herramienta para la realización personal, comprendió que la mente no crea nada grandioso bajo presión constante, necesita espacio, quietud, silencio. Pero el silencio al que se refería no es ausencia de sonido, es un lugar, un espacio sagrado dentro de ti donde nada, absolutamente nada, puede tocarte. Ese es el silencio interior. No depende de estar en un monasterio, no exige que te alejes del mundo. Al contrario, es en medio del ruido donde se revela más necesario. Es cuando el mundo grita, pero tú escuchas algo más profundo. Es cuando todo parece urgente, pero dentro de ti hay calma. Es cuando el miedo se extiende, pero tú sientes dirección. Es cuando todos corren, pero tú caminas. El silencio interior se construye, no se encuentra. Es resultado de una decisión, de una elección, de un entrenamiento diario de volver a uno mismo. Vuelves cuando eliges no responder inmediatamente, cuando sientes el impulso subir y respiras hondo antes de actuar, cuando percibes que el caos intenta envolverte y eliges no ser absorbido. Ese silencio es como una habitación dentro del alma, donde te encuentras con tu verdad, con tu esencia más limpia. Allí no necesitas fingir, no necesitas explicarte, no necesitas defenderte. Allí, simplemente eres. Y cuanto más visitas ese lugar, más crece, más se fortalece, más se convierte en tu centro. Y cuando el centro está firme, el mundo puede incluso tambalearse por fuera, pero no te arrastra por dentro. Ese es el lugar donde no eres reactivo. Es el lugar donde escuchas sin absorberlo todo, donde disiernes antes de responder, donde eliges con conciencia y no con urgencia. El silencio interior también es donde encuentras respuestas que el mundo no puede dar, porque muchas veces, la voz de Dios, la voz de la sabiduría, de la dirección, de la paz, no grita, susurra, y solo se oye un susurro en silencio. Pero la mente agitada no escucha, el alma demasiado llena no recibe, el corazón que nunca se recoge, se pierde. Es por eso que este silencio se convierte en tu fortaleza. Te protege de la desesperación colectiva, te preserva de la contaminación emocional, te ancla en algo más estable que la opinión, el dinero o la circunstancia, te ancla en ti mismo. Pasas a ser una presencia curadora, alguien que entra en los ambientes y estabiliza, y no agita, alguien que transmite paz, no porque aprendió técnicas, sino porque habita el silencio. Este silencio, una vez cultivado, nunca te abandona, incluso en los días difíciles, incluso en las pérdidas, incluso en la confusión, permanece, como un altar encendido en el centro del pecho, donde sabes, aquí nadie me toca, aquí, soy intocable. Llega un momento en que lo que has construido dentro comienza a reflejarse fuera. Sin darte cuenta, tu presencia cambia el ambiente. Tu habla es más ponderada. Tu mirada es más firme. Tu silencio, más cargado de significado que muchos discursos. Ya no buscas impresionar. Existís con integridad. Y esa integridad comunica, sin esfuerzo, sin ruido, sin vanidad. Napoleon Hill comprendió que el verdadero dominio no se impone, se irradia. Es como una lámpara encendida en una habitación oscura. No lucha con la oscuridad. Simplemente la disipa. Cuando cultivas el silencio interior, el autodominio y la presencia, te conviertes en ese punto de luz, no para ser admirado, sino para recordar a los demás que ellos también pueden encender algo dentro de sí. Ser la calma en un mundo en tormenta es una misión silenciosa. Es caminar entre el caos sin absorber el pánico.
Es escuchar la queja ajena sin dejarse envenenar. Es mantener la respiración ligera incluso cuando todo a tu alrededor está jadeando. Y no, esto no te exime del dolor, de la dificultad, de la lucha, pero transforma la manera en que los atraviesas. No niegas lo que sientes, pero no te rindes a lo que te arrastra. No ignoras la realidad, pero eliges cómo moverte dentro de ella. Esa es la presencia que transforma. La madre que sostiene al hijo en silencio cuando llora, y calma más con el tacto que con palabras. El amigo que escucha sin interrumpir, y sana solo por estar allí, íntegro. El líder que guía con el ejemplo, sin levantar la voz. La persona que no compite, pero vence por la serenidad. Esa presencia se construye ladrillo a ladrillo, en decisiones pequeñas, en autodominio en los detalles, en respeto por tu propia energía. Empiezas a seleccionar dónde pones tu mirada, tu palabra, tu tiempo, y todo lo que tocas lleva un poco de tu paz, porque quien vive con paz dentro, no contamina, purifica. Es por eso que algunas personas, incluso en silencio, curan, porque llevan un espíritu limpio, una mente en orden, un corazón en paz, y esa paz contagia, esa calma enseña, esa presencia transforma. Pero hay un secreto. Esa presencia solo nace cuando dejas de buscar validación en el mundo y comienzas a anclarte en algo mayor, no en la imagen, no en el control, sino en el propósito. Te conviertes en alguien que no es movido por los aplausos ni afectado por las críticas. Alguien que no necesita probar nada, porque ya vive la verdad que lleva. Alguien que comprendió que el mayor poder no está en el hacer, sino en el ser. Y cuando pasas a ser presencia, pasas a tocar la vida de otros sin siquiera saberlo. Con un gesto, con una escucha, con el simple hecho de permanecer firme, tranquilo, centrado, mientras todo a tu alrededor se mueve. Caminaste, construiste el silencio, aprendiste a responder con propósito, hiciste morada en la calma interior. Pero entonces surgen las pruebas, no esas evidentes, descaradas, sino las ocultas, aquellas que vienen disfrazadas de elogio, de aparente victoria, de atención. El orgullo no llama a la puerta con cara sucia. Llega limpio, llega sutil, llega como quien elogia tu madurez, pero planta una semilla de vanidad. Llega como quien reconoce tu calma, pero espera que ahora te pongas por encima de los demás. Llega como esa sensación, estoy más evolucionado. Ya entendí lo que los demás aún no saben. Y es ahí donde reside el peligro. Porque el ego, cuando ya no puede controlarte por el miedo, intenta dominarte por la superioridad. Si antes gritaba, no eres suficiente, ahora susurra, eres mejor que ellos. Y este nuevo disfraz es aún más peligroso, porque viene camuflado de virtud. Napoleon Hill alertaba, las mayores caídas ocurren después de los mayores logros, porque es en ese momento cuando el hombre se olvida de quién lo construyó. Es en ese punto donde deja de vigilar, deja de orar, deja de revisarse. La prueba no llega cuando estás débil, llega cuando estás fuerte, para ver si tu fuerza es real, o vanidad barnizada. Y no hay prueba más sutil que la de la comparación. Cuando sin darte cuenta empiezas a medir tu paz por la inquietud de los demás, tu presencia por la ausencia de los demás, tu luz por la sombra ajena. Esto no es espiritualidad. Es ego disfrazado de iluminación. El verdadero autodominio no se jacta de su propia calma. Permanece humilde, silencioso, simple, porque quien realmente alcanzó la paz, no necesita anunciarla. Se desborda, fluye en la mirada, se manifiesta en las elecciones. Y cuando es puesto a prueba, ese hombre o esa mujer simplemente se recoge, respira, escucha, se pregunta, ¿qué se está revelando aquí dentro de mí? Porque el verdadero trabajo espiritual nunca termina. Cada nueva etapa trae un nuevo nivel de conciencia, y con él nuevas pruebas, no para castigarte, sino para profundizarte, para recordarte, todavía estás en camino, y el camino exige vigilancia. Las pruebas ocultas no son fallas, son espejos, son invitaciones a la coherencia, son oportunidades para volver al centro, y cuando empiezas a reconocerlas, algo cambia. Dejas de caer, y empiezas a verte, empiezas a reírte del ego que intenta regresar, empiezas a acoger tu humanidad sin dejarte dominar por ella, vuelves a la presencia,
al silencio, a la paz que no grita pero gobierna. Renunciar es una palabra mal comprendida. Para muchos, suena a pérdida, privación, debilidad. Pero en realidad, la renuncia consciente es la más alta expresión de poder interior, porque no es difícil soltar lo que te hace daño. Lo verdaderamente difícil es soltar aquello que te agrada, pero que en el fondo te aleja de tu verdad. Napoleon Hill, al tratar el poder del pensamiento enfocado, hablaba de la importancia de eliminar lo que dispersa, del autocontrol como forma de redirigir energía. Pero hay una dimensión aún más profunda que eso. La madurez del alma que mira algo aparentemente bueno, una oportunidad, una relación, un deseo, y dice, no, eso no me eleva, eso no me conecta, eso me embriaga. Embriagarse no es solo con alcohol, placeres o excesos. Embriagarse es todo aquello que anestesia tu claridad, todo lo que te exalta demasiado, que te atrapa por el ego, que te aleja de tu centro tranquilo. Es ese placer disfrazado de conquista que en el fondo empieza a robarte la paz, y ahí nace la renuncia silenciosa, no impuesta, no como sacrificio, sino como elección sagrada. Renuncias a responder discusiones innecesarias, renuncias al elogio fácil que alimenta el ego, renuncias al exceso de visibilidad que corrompe la intención, renuncias incluso a ciertos caminos de éxito, porque reconoces que no son tuyos. Ya no te mueves por miedo a perder, ni por hambre de ganar, te mueves por coherencia, por alineación, por escucha interior, y es en ese punto donde tu libertad se amplía, porque al dejar de quererlo todo, pasas a tener lo que realmente importa a ti mismo, empiezas a vivir con ligereza, no cargas lo que no es tuyo, no disputas lo que no te pertenece, no te retrasas por aquello que solo ofrece brillo, pero no tiene raíz. Esta renuncia es como una limpieza del alma. Vas percibiendo lo que necesita salir, vas soltando, vas vaciándote, y al vaciarte encuentras plenitud. Y lo más hermoso, esta renuncia no es notada por los demás. Ocurre en silencio, en lo más profundo de tu conciencia, en el detalle de una decisión, en la elegancia de un no dicho con paz. Es allí donde te fortaleces, allí te limpias, allí maduras. Porque quien sabe lo que lleva, no se vende por distracción, y quien sabe lo que es, no negocia por apariencia. Renunciar entonces, es un acto de reverencia, reverencia a tu propio camino, a tu propia paz, al propósito que te llama de vuelta cuando el mundo intenta seducirte con atajos. Empiezas a percibir que menos es más, que lo lento es profundo, que lo oculto es sagrado, y que a veces el mayor sí de la vida, es un no bien dado a aquello que parecía correcto, pero desviaba el alma. Hay un punto en la caminata interior en que la calma deja de ser un estado momentáneo, y pasa a ser una estructura, una base sólida, una fundación invisible, pero presente en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio. Te conviertes en guardián de ti mismo, no porque creaste murallas, sino porque reconociste que lo más valioso en ti, tu paz, tu lucidez, tu presencia, necesita ser custodiado con la misma vigilancia que se dedica a un templo. Napoleon Hill decía que el hombre que se domina a sí mismo está preparado para dominar cualquier cosa, pero ese dominio no es sobre control externo, es sobre coherencia, sobre solidez de carácter, sobre la capacidad de mantenerse íntegro en medio del colapso. El guardián no es aquel que lucha contra todo. Es aquel que elige lo que vale la pena luchar, y muchas veces, elige no reaccionar, elige solo observar, elige proteger su serenidad con la sabiduría de quien ya conoce el precio de la agitación. Es ahí donde nace la fuerza silenciosa, una fuerza que no necesita probarse, que no grita, que no exige, pero que permanece. Dejas de ser esclavo de las emociones volátiles, dejas de oscilar al vaivén de las críticas y los elogios, dejas de moldearte para complacer, o de esconderte para protegerte. Te afirmas, porque ahora tu identidad ya no depende de lo externo, brota del silencio que cultivas todos los días, del altar íntimo que construiste con renuncia, con autodominio, con elecciones conscientes, y lo más importante, no te guardas a ti mismo por miedo. Te guardas por honor, porque entiendes el valor de la paz que llevas,
porque reconoces que tu presencia tranquila es un instrumento de transformación en el mundo. Ese guardián es generoso, pero selectivo, ama pero no se disuelve, escucha pero no lo absorbe todo, ayuda, pero sin herirse. Entendió que no puede salvar a nadie si está ahogado, que no puede iluminar si su luz está apagada, que no puede ser canal de curación si no ha cuidado su propia alma. Por eso vigila, cuida, elige, silencia, y con eso inspira, porque el mundo está hambriento de referencias vivas, de ejemplos que no son solo palabras, sino encarnaciones de la paz, y tú al convertirte en guardián de ti mismo, pasas a ser también guardián de lo sagrado en los demás, no por control, sino por presencia. Tu calma invita, tu firmeza protege, tu lucidez señala el camino. Esa es la fuerza más rara y más necesaria, en un mundo que te llama a reaccionar, a gritar, a disolverte. Tú permaneces íntegro, no por terquedad, sino por compromiso con lo que construiste por dentro. Sabes, un paso fuera de ese centro puede costar mucho. Por eso te vigilas con amor, con humildad, con reverencia, porque mantenerse en paz es más que una conquista, es una misión. Caminaste, fuiste expuesto a los ruidos, aprendiste a reconocer tus reacciones, desarrollaste el autodominio, te habituaste al silencio, te convertiste en presencia, superaste las pruebas ocultas del ego, practicaste la renuncia, te afirmaste como guardián de ti. Ahora algo silencioso comienza a suceder. Tu calma se convierte en una herencia. Ya no hablas solo con palabras, comunicas con la paz que llevas. Ella entra antes que tú, se queda después de que te vas, marca a los demás de forma invisible e inolvidable. Y esa es quizás la misión más elevada: transmitir paz sin necesidad de enseñar nada, ser la calma en medio de la prisa, ser luz suave en medio del ruido, ser ancla en medio de la agitación. La gente empieza a acercarse a ti, no por consejos, no por admiración, sino porque a tu lado sienten que pueden respirar, sienten que no necesitan explicarse tanto, sienten que hay espacio para simplemente ser. Y ese es el mayor legado, porque los hombres que marcan el mundo de verdad no son los más ruidosos, son los más íntegros, los que pasaron por la guerra y decidieron ser paz, los que fueron provocados y eligieron no reaccionar, los que pudieron haber gritado, pero prefirieron escuchar, los que pudieron haber vencido por el poder, pero optaron por la presencia. Napoleon Hill decía que el éxito duradero nace de la mente que aprendió a gobernarse a sí misma. Pero ese gobierno no es tiranía, es entrega, es libertad. Ya no necesitas vencer al mundo, porque ya venciste tu propio caos, y quien vence el caos interno, transforma todo a su alrededor sin levantar la mano. Esa paz no es pasividad, es la fuerza suprema, es el altar más elevado, es el punto donde el espíritu reposa, y el cuerpo actúa con intención, y no con prisa. Y al vivir así dejas algo en el mundo, aunque no tengas libros escritos, aunque no tengas grandes títulos, aunque no seas recordado por multitudes, serás recordado por las almas que tocaste con tu calma, por las conversaciones que tuviste y que aún resuenan, por el abrazo que sanó, por la mirada que entendió, por el silencio que sostuvo a alguien cuando todo parecía desmoronarse. Esa es tu herencia, y nadie puede quitártela, porque no depende de bienes ni de fama. Está grabada en el espíritu de quienes se cruzaron contigo.